Esta es una de las grandes maravillas de la ingeniería precolombina. Pero, la verdad, es mucho más que una simple pirámide. Es un reloj de piedra, uno construido con una precisión que, de verdad, es asombrosa. Aquí la tenemos, la pirámide de El Castillo en Chichén Itzá. A primera vista, pues sí, es un templo imponente. Pero los mayas no solo apilaban piedras, ellos codificaban el universo entero en su arquitectura. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué estamos viendo en realidad? ¿Un simple lugar de culto o algo infinitamente más complejo? A ver, vamos a meternos de lleno en esto. La primera pista, y es una pista clave, es un número que a todos nos suena muy familiar, 365. Y no, esto no es ninguna casualidad. Es la clave que conecta esta estructura, que tiene siglos de antigüedad, con nuestra forma de entender el tiempo hoy en día. Y aquí está la genialidad de cómo los mayas lograron plasmar el año solar en piedra. Fíjense, la pirámide tiene 4 escalinatas, ¿verdad? Bueno, cada una de esas escalinatas tiene 91 escalones. Si hacemos la cuenta, 4 por 91 nos da 364. ¿Y el día que falta? Pues ahí está el truco. Se le suma la plataforma superior, el templo de arriba, como el último día, y listo 365. Es su calendario Hab, perfectamente tallado. Pero esperen, que la cosa se pone todavía mejor. La genialidad no terminaba ahí. 2 veces al año, justo en los equinoccios, el juego de luces y sombras del sol crea algo increíble, la ilusión de una serpiente bajando por la escalinata. Y el remate de este espectáculo es, impresionante. La sombra se une con una cabeza de serpiente de piedra que está en la base, simbolizando el descenso de su dios, Kukulcán, a la tierra. Claro, cuando uno ve una obra de esta magnitud es imposible no preguntarse, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes fueron capaces de semejante proeza? Bueno, ahora vamos a ver precisamente eso, cómo se construyó esta civilización. A ver, primero lo primero, los mayas no eran un único imperio unificado, ¿eh? Eran más bien como una red de ciudades-estado, muy poderosas, que se extendían por lo que hoy es el sur de México y el norte de Centroamérica. O sea, estamos hablando de un territorio inmenso lleno de selvas y montañas que dominaron por siglos. Y su sociedad, bueno, era tan estructurada como sus pirámides. Literalmente. Era un sistema súper jerárquico, muy rígido, donde cada persona tenía su lugar y su función bien definidos, prácticamente desde el día en que nacía. En la mismísima punta de esta pirámide social estaban los sacerdotes, que eran la élite intelectual, los que guardaban todo el conocimiento. Justo a su lado, la nobleza guerrera. Un poco más abajo teníamos a los comerciantes y artesanos. Pero la base, la que sostenía todo, era la inmensa mayoría de campesinos. Y en el último escalón estaban los esclavos, que casi siempre eran prisioneros de guerra y muchos terminaban en sacrificios. Y esta era una cultura de contrastes, de dualidades que son fascinantes. Por un lado, desarrollaron uno de los sistemas de escritura más complejos de toda la América precolombina. Tenían unos conocimientos de matemáticas y astronomía que eran de verdad asombrosos. Pero por otro lado, su vida estaba completamente dominada por su religión politeísta y por rituales sagrados súper importantes. Ahora, nada de esto, ni las pirámides, ni la escritura, ni nada de esto hubiera sido posible sin una revolución. Una que cambió la historia humana para siempre. La base de absolutamente todo fue la agricultura. Pensemos en el cambio tan brutal que fue esto, pasar de ser pequeños grupos nómadas que iban de un lado a otro cazando y recolectando lo que encontraban, a establecerse en un lugar fijo para cultivar la tierra. Esa transición, del paleolítico al neolítico, lo cambió todo. Permitió que la población creciera y, claro, que surgieran las primeras aldeas. Y claro, al quedarse en un solo lugar, al volverse sedentarios, pues surgen nuevas necesidades, y con ellas, nuevas tecnologías. Las viviendas ya no son temporales, se vuelven permanentes. Las herramientas se tienen que especializar para la agricultura y empiezan a florecer artesanías como la cerámica y el tejido. La vida en comunidad se hace mucho más compleja. La base de la economía maya, su motor, era la agricultura, y su técnica estrella era la milpa, que es un sistema súper inteligente de rotación de cultivos, donde el maíz, obviamente, era el rey. Pero ojo, que también eran unos ingenieros hidráulicos de primera, construyeron canales de irrigación y hasta almacenaban agua en silos subterráneos que llamaban chultunes, todo para sobrevivir a las temporadas de sequía. Ok, para entender de verdad la magnitud de lo que lograron los mayas tenemos que echar la vista mucho más atrás, porque su historia no empezó en la selva de Yucatán, empezó con los primeros pasos de la humanidad en todo el continente americano. La historia humana es inmensa. Pensemos que los primeros homínidos aparecieron en África hace millones de años.
Nuestros ancestros directos, el Homo sapiens, llegaron a América hace apenas unos 15.500 años, una nada en la escala de tiempo. Y llegaron cruzando desde Asia. Y atención, porque no llegaron con las manos vacías, ni mucho menos. Trajeron con ellos una cultura del Paleolítico superior, o sea, con una tecnología bastante avanzada para la época. Puntas de proyectil, lanzas, arpones, venían perfectamente equipados para colonizar un continente completamente nuevo. Bueno, y ahora regresemos a Chichén Itzá, porque esta pirámide, el corazón de esta civilización, todavía guarda secretos que van mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Hay que imaginarse que el castillo no era una pirámide solitaria en medio de la nada, para nada. Era el centro neurálgico, el corazón de una metrópolis súper vibrante, conectada por una red de calzadas blancas de piedra caliza, los famosos Sacbé. Eran como las arterias de la ciudad, por donde fluía el comercio, la comunicación y, por supuesto, el poder político. Y es justo aquí donde la historia se pone como de película, porque los arqueólogos descubrieron que el verdadero misterio, el secreto más grande, no estaba a la vista de todos, sino oculto debajo de todo. Resulta que el castillo es básicamente como una de esas muñecas rusas, una matrioska. En su interior, los investigadores encontraron otra pirámide más antigua y más pequeña, y dentro de esa pirámide una cámara con un trono increíble en forma de jaguar. Pero esperen, hay más. Debajo de todo, en la base misma de la estructura, la pirámide está construida directamente sobre un cenote, un pozo de agua sagrado. Para los mayas, esto era fundamental. Los cenotes no eran simples pozos de agua, eran portales al inframundo, lugares con un significado religioso profundísimo. Así que construir su templo más importante justo sobre uno de ellos no fue una coincidencia, fue toda una declaración cósmica, uniendo el cielo, la tierra y el inframundo en un solo eje sagrado. La historia de los mayas nos enseña una y otra vez que lo que vemos en la superficie es apenas el comienzo del relato. Cada piedra, cada alineación con el sol, nos habla de un universo de conocimiento que apenas estamos empezando a descifrar. Y eso nos lleva a la pregunta final. Con todo lo que ya se ha descubierto, ¿qué otros secretos increíbles seguirán esperando, ocultos en la piedra?